Saludos. En la experiencia que estamos a punto de conocer, se da una particularidad interesante, la cual se ve en ciertas experiencias cercanas a la muerte, y es la presencia de ciudades. Pensaríamos tal vez que en un reino espiritual esto no sería posible, sin embargo, en esas otras realidades se da muy frecuentemente que no solo hay una visualización de entornos naturales, paradisíacos, sino que también se dan construcciones de la misma manera en las cuales vemos aquí. Y en algunos casos pueden verse determinadas construcciones con una magnificencia absoluta que no corresponderían a lo que podríamos ver en la Tierra. Esto es un punto muy interesante y que queda en la reflexión de cada uno. ¿Cómo puede ser que haya reinos espirituales en los cuales se da también la materia, en los que haya construcciones, como si estuviéramos hablando de un mundo físico? Y esto tal vez tenga mucha relación con lo poco que entendemos o lo mal que comprendemos lo que es la realidad espiritual, que pensamos que lo espiritual tiene que ser algo etéreo y sin embargo podríamos estar hablando de realidades las cuales definiríamos incluso como físicas al estar allí, porque serían simplemente realidades que se encuentran en otras frecuencias de realidad paralelas a nuestra vida cotidiana, a lo que llamamos universo físico. Sin embargo, en esas otras realidades, hipotéticamente, podría darse esa posibilidad de que haya materia acorde a la vibración de esas frecuencias en las cuales se encontrarían. Estos son conceptos muy complejos y que son muy difíciles de reducir a palabras simples, pero que tienen su lógica. Sin más, comencemos. James comentaría en su experiencia: yo estaba en un hospital, en ese entonces estaba en el norte de Israel, en la ciudad de Safed, y este hospital era un hospital del gobierno. Yo estaba en un tratamiento por una reacción que había tenido a la penicilina. En ese entonces estaba lleno de drogas antihistamínicas y cortisona. Me encontraba en una sala con otros hombres, con 3 hombres más. Uno de ellos también estaba reaccionando a alguna sustancia que le había causado una alergia. Yo recuerdo que tenía mucho dolor en casi todas mis articulaciones y en determinado momento recuerdo que comencé a ver una mezcla de colores y escuchaba algo así como si fuera una especie de rugido cada vez que esos colores aparecían. Aparentemente, lo que me estaba ocurriendo era que estaba comenzando a perder la conciencia. Una doctora y una enfermera habían entrado a explicarme que las cosas no iban bien y me habían ofrecido llamar a alguien que hablaba inglés y que pudiera escribir para poder dejarle por escrito cartas a mis familiares, por si acaso. En esa situación, dicté 4 cartas a mi esposa y a mis 3 hijos. Ella escribió lo que iba dictándole y las dejó sobre mi mesa al lado mío. Realmente me sentí mal por ella porque estaba muy triste. Mientras escribía lloraba, se secaba las lágrimas y volvía a escribir y luego volvía a llorar. Pero terminó su trabajo y se retiró. Después de cierto tiempo pude darme cuenta de que me encontraba solo en la habitación y no recuerdo que mis compañeros hubieran sido retirados. Tenía problemas para girar la cabeza por el dolor en el cuello, por lo que es posible que ni siquiera haya notado que ellos habían sido retirados de la habitación en la cual me encontraba. El dolor fue en aumento, al igual que esas rugientes corrientes luminosas que veía. De vez en cuando estas luces y este rugido se desvanecían como si se apagaran, como si hubiera algo como un cortocircuito en mi equipo electrónico. De alguna forma fallaba algo y esas luces y ese flujo de luces y sonido repentinamente desaparecían y volvían a aparecer. Las luces venían hacia mí desde el frente y me rodeaban.
El dolor no se detenía. Físicamente me encontraba mal. En determinado punto pude darme cuenta de que algunas personas se estaban reuniendo a mi lado derecho. Yo no sabía quiénes eran, pero finalmente pude darme cuenta de que había una dama bajita que estaba delante de esas personas y que era mi abuela materna. A ella la llamábamos Gran Mamá y había muerto en la década de 1950. No éramos realmente muy cercanos, a pesar de que yo había vivido con ella y con 3 tías y 3 primos durante un año, en los años 40, allí por 1945. Esta mujer bajita, que era mi abuela materna, parecía estar feliz, y junto a ella había otro hombre, un hombre alto de pie, vestido de negro. Yo me preguntaba quién sería él, pero no lo sabía. Por alguna razón no me pareció nada extraño que mi abuela estuviera parada allí. También era consciente de que entre ella y yo había alguna especie de barrera, algo que nos separaba. No sé si era algo como un río, una grieta o qué, pero yo realmente podía estar seguro de que no podía pasar de esa barrera. También pude darme cuenta de que tras de ellos comenzaba a verse una hermosa ciudad. Todo estaba un poco alejado, a media distancia. No estoy muy seguro, pero pudo haber incluso colinas detrás de esa ciudad. Recuerdo que era una ciudad dorada, con matices dorados, ya sea por la propia luz interna que emanaba o por una luz dorada de un atardecer. Había hermosos árboles y flores y hermosos olores. Todos los datos de mis sentidos parecían estar absolutamente aumentados, todo era muy intenso, incluido un aroma, un encantador aroma de algún tipo de lo que pensé que serían flores y que flotaba en el ambiente mientras veía todo esto. Esa ciudad que veía allí despertó en mí un anhelo desesperado y quería ir hacia ese lugar, aunque no sé muy bien por qué razón, pero quería ir hacia allí. De alguna forma pude ver que había gente ocupada en las casas que tenían ventanas y techos planos. Yo podía ver, a pesar de esa distancia, estos detalles de alguna manera. De repente pude saber que podía cruzar esa línea divisoria, esa especie de velo que me separaba de esa gente que estaba a mi lado y de mi abuela materna y esa persona vestida de negro. Sabía que podía cruzar esa línea. En ese momento me sentí simplemente de una forma maravillosa. No sentía ya ningún dolor y estaba lleno de un poderoso sentimiento de paz intensa. Pude volar sobre la cabeza de Gran Mamá, como le decíamos a mi abuela, y las cabezas de esas otras personas que estaban allí, sin tener que disculparme ni nada parecido. Simplemente podía volar y parecía no tener peso. No miré mi cuerpo ni ninguna parte de él, así que no sé qué aspecto podría tener, ni siquiera sé si estaría en un cuerpo. Yo solo quería llegar a esa ciudad con una intensidad inmensa. El paisaje se acercaba y se acercaba hacia mí a medida que iba avanzando hacia allí, y se volvía cada vez más hermoso a medida que me acercaba y que veía los detalles. Podía escuchar esa música, una música increíble, la más hermosa que jamás había escuchado. Podía oírla y no se parecía en nada a la música que antes había podido oír, ni desde entonces escuché nada parecido. Podía escuchar, por decirlo de esa forma, las texturas de la música, como nunca antes. Y de repente comencé a escuchar voces masculinas, unas voces que hablaban todas juntas con una armonía absoluta como un coro. Podía escuchar que las voces estaban de alguna manera sintonizadas y hablaban como si se tratara de una sola voz. Esas voces que escuché
me dijeron que no podía quedarme. De repente podía ver a mis hijos y a mi esposa y entendí que no podía dejarlos. Aunque realmente amaba y extrañaba mucho a mi familia, simultáneamente sentí un dolor instantáneo por no poder quedarme allí. Regresé, más o menos sin ceremonias, simplemente sentí que me estrellé en mi cama, sobre mi espalda. Instantáneamente volvieron el dolor y esa especie de luz que rugía, ese flujo de luz con un sonido similar a un rugido. En algún momento de la mañana, aparentemente desperté y comprendí que iba a encontrarme bien. Pude mirar cómo se iluminaba el cielo cuando salió el sol desde la habitación. Alguien asomó su cabeza para ver cómo me encontraba y yo me sentía demasiado débil para hacer algo, pero finalmente pude salir de allí. Estuve en ese hospital un total de 10 días. Unos 15 años luego de todo esto, compartí la experiencia que había tenido con mi hijo. De hecho, recuerdo que lloré cuando le contaba que esas voces me decían que no podía quedarme allí. Él fue bastante comprensivo. También se lo conté a mi esposa, pero ella escuchó respetuosamente, aunque realmente nunca hizo ningún comentario sobre eso. La experiencia definitivamente fue real. Este fue un punto de cambio, un punto de inflexión en mi vida. Ahora mi vida parecía haber cobrado una coherencia, un significado profundo que antes no lo tenía tan intensamente presente. Ya no era una cuestión de creer en un más allá. Parecía tan claro para mí que había estado en el más allá. La parte más racional que tengo permaneció en una negación, pero más o menos fui ignorando esto. Yo no podía ignorar la realidad de mi propia experiencia. En estos momentos me parece absolutamente claro que mi vida y la vida en general tiene un propósito, que la historia de la humanidad va hacia un buen lugar y que el universo mismo tiene un significado. En el centro del centro está Dios, que es amoroso, nos da la paz y nos llama a la paz.